Bienvenidos a una nueva emisión de Desarrollo Personal. Una emisión pensada, diseñada para sacar la mejor versión de nosotros mismos. Porque evidentemente Dios ha hecho un trabajo tan espectacular con nosotros al hacernos tan únicos que debemos mantener esa particularidad, pero de ninguna manera conformarnos con la mediocridad, sino que ir avanzando e ir desarrollando todo el potencial que Dios nos dio, corrigiendo los defectos, la falla de carácter que podamos tener. Y bueno, esto nos va a ayudar a mejorar no solamente nuestra vida, sino la vida de los seres que nos rodean y sobre todo mejorar todo nuestro entorno. Así que preparémonos para una nueva emisión. Les doy la bienvenida. Recuerden que hemos visto varios temas. Ahí en la descripción de este video usted encontrará en este nuevo ciclo de desarrollo personal, estamos hablando sobre la familia. Hay varios temas ahí, hay varios links que le pueden llevar a las conferencias que hemos estado tratando sobre la familia. Entonces, pues, sin más preámbulos, y recordando que nuestro tema anterior fue lo que más destruye la familia. Pero hoy vamos a hablar particularmente de cómo hacer acuerdos familiares. Esto me parece un tema muy interesante porque realmente la familia debe desarrollarse sobre la base, sobre la premisa de buscar siempre el acuerdo. Pero creo que nos olvidamos hace mucho tiempo de esto. Pensamos que es como una guerra de poder. Los esposos piensan que a ver quién tiene la razón, quién es el bueno, quién es el malo. Los hijos se afilian a uno o al otro. Los hijos luego creen que los padres no tienen la razón. Pero nunca nos ponemos a pensar que somos la célula de la sociedad. Y que si en la familia no se logran acuerdos, en los países, en las sociedades no se logran acuerdos tampoco, ni en los países. Entonces hoy vemos una gran conmoción en el mundo. Yo soy de origen colombiano y como ustedes habrán visto en las noticias, pues mi país está tremendamente convulsionado. Mi país de origen está tremendamente convulsionado. Y bueno, el país que me ha adoptado, mi bello México, pues no está mejor. La verdad que vemos, no sé a quién le ha tocado, una cantidad de plantones y más si te cierran las estaciones de Metrobús y porque no hay paso, porque hay una manifestación y el centro y la explanada y en esta ciudad y en esta otra y las marchas por las mujeres desaparecidas y las marchas por los jóvenes que han levantado. Y bueno, son enormes la cantidad de crisis que tenemos y crisis justificadas. No estamos hablando de que no, de que es algo injusto que se ha hecho, no, sino que la sociedad ya se rebasó la cantidad de dolor que ha podido soportar. Pero llegamos a esta cantidad de dolor porque no aprendimos a hacer acuerdos en las familias. Si desde la familia se enseña a tener acuerdos, las sociedades tienen acuerdos. ¿Ok? Y se deben hacer acuerdos pese a las diferencias. Y evidentemente no buscando que alguien ceda o se comprometa desequilibradamente. No es que todas las concesiones lo van a hacer los hijos o todas las responsabilidades lo van a hacer los hijos. No sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia que a mí con frecuencia me sucede. Cuando yo estoy aconsejando jóvenes, cuando yo estoy hablando con niños, es que mi papá quiere que yo recoja, mi papá me dice, pero tenga creatividad, pero tenga inteligencia, si ve un palo de escoba tirado, recójalo, pero él pasa por encima de la escoba y no lo recoge. Mi papá dice que toda la ropa tiene que estar en el cesto, pero él no recoge su propia ropa. O mi mamá me dice que no grite, pero ella grita más. O que yo no diga mentiras, pero ella le miente a tal persona. Entonces, se llega a así establecer un acuerdo, pero de una manera desequilibrada. Al niño se le exige demasiado, o los papás, o a la mamá se le exige demasiado, o al esposo se le exige demasiado, ¿no? Entonces, sino que debemos privilegiar las soluciones que nos proporcionen un grado aceptable de satisfacción a todos y un grado de compromiso aceptable y realizable a todos. ¿De acuerdo? Así es como se deben establecer los compromisos. El doctor Robert Cole él enfatiza en lo siguiente, dice, los padres parecen haber olvidado que los niños
necesitan probablemente más que ninguna otra cosa, son las reglas para la vida, que establezcan claramente lo que es correcto y lo que no es, reglas prácticas que puedan gobernar la vida diaria. El saber cuáles son nuestros propios límites, qué podemos hacer, el decirle a un niño qué, qué límites se le da, no puedes hacer esto y sí puedes hacer esto, y a los jóvenes les produce una sensación de seguridad. Entonces, una casa que no se habla de reglas es una casa muy insegura y es una casa donde seguramente a postre va a haber rebeldía y va a haber caos. Pues en gran parte de la seguridad de la vida proviene del orden, de la estructura y de la regularidad. Por el contrario, la inconsistencia o la falta de reglas o el que las reglas cambien de acuerdo al acomodo de los papás, pues lo único que produce es inseguridad. O sea, nunca sabemos. Quiero referirles una anécdota, una situación que me pasó. Yo era practicante en un barrio que se llama el barrio Egipto, en Colombia, en Bogotá, Colombia, y es una zona de conflicto. Y entonces nos referían a nosotros, a las practicantes, todos los niños de las escuelas públicas que tenían problemas académicos o problemas de conducta. Entonces yo, pues en mi primera entrevista estoy entrevistando a un niño y, no mentira, esa fue mi segunda entrevista, le digo al niño, pues, que con quién vive, etcétera, ¿no? Un niño súper hiperactivo que no respeta a nadie, entonces le empiezo a hacer preguntas alrededor de esto, ¿no? ¿Con quién vives? No, pues con mi mamá y mis hermanos. Ok. ¿Y tu mamá te castiga? Le digo. Me dice, depende. Digo, ¿de qué depende? Me dice, pues, de si está de buen genio o si está de mal genio. Digo, ok, entonces, si está de mal genio, te castiga aunque no, aunque estés quietecito. Dice, no, no, pero mira, dice, si yo estoy brincando sobre la cama y mi mamá está de buen genio, mi mamá solamente me va a decir, ya te dije que no brinques en la cama. Pero si ella está de mal genio, me va a pegar. Entonces, el niño tenía muy claro, perfectamente claro, que la regla que él tenía no brincar sobre la cama, pero la sanción era diferente de acuerdo al estado de ánimo de la mamá. Y yo digo, wow, o sea, no se le perdió un detalle, era un niño de 7 años, no era un jovencito de 11 ni de 12, era un niño de 7 años. Entonces tú dices, cuando a este punto llegamos, cuando llegamos al punto donde un niño de 7 años puede radiografiar a sus padres de esta manera, es lastimoso, porque entonces el niño no sabe que la regla no es lo que importa, sino el estado de ánimo del papá. ¿Eh? El padre debe tener en cuenta que si no aspira, no va a alcanzar. Es decir, si yo no pongo una regla, si yo no pongo un límite, si yo no pongo un objetivo para que mis hijos alcancen, no se va a lograr, ¿no? Si yo no digo, cuando nos quitemos la ropa, por ejemplo, si nos quitamos el uniforme entre semana, debe quedar colgado y el viernes debe quedar en la cesta. Si yo no pongo eso, si yo no pongo esto como una regla, nunca voy a conseguir que los chicos lo hagan. ¿Ok? Efectivamente, sí, si como padres no tenemos claro qué principios, qué comportamientos esperamos de nuestros hijos, pues nunca vamos a alcanzar nada de ellos. Siempre vamos a estar tratando sintomáticamente lo que está pasando en el día a día. Recoge esa chancla, pon tu uniforme donde corresponde y vamos a estar tratando síntomas de niños, comportamientos específicos del día a día, pero nunca vamos a lograr a estructurar al niño porque no pusimos reglas. ¿De acuerdo? Y solamente, pues, como les digo, estaremos tratando las conductas que a nosotros nos incomodan, que a nosotros nos molestan. Pero criar es más que eso. Criar es determinar la estructura, la columna vertebral, el esqueleto que va a tener las conductas de nuestros hijos. ¿De acuerdo?
Entonces los valores, los principios, o sea, si yo digo a un niño, el principio de que todo el mundo, o sea, que cada cual es responsable de sus tareas, es decir, o sea, tú eres responsable cuando eres pequeño de dónde dejas tu cepillo de dientes y de dónde guardas tus juguetes, pero cuando eres un poco más grande eres responsable de tender tu cama y más grande eres responsable de poner tus ropa en el cesto de basura y luego más grande eres responsable de lavar tu ropa y eres responsable de ayudar a poner la mesa, eres responsable de esto. Entonces, estoy diciéndole a un niño, le estoy dando una estructura de aprendizaje. Pero si nunca le pido nada al niño y de repente un día me levanto y empiezo a gritarle al puberto de 12 años, nunca ayudas en esta casa, tu cuarto es un tiradero, pero nunca le puse una regla, no evolucioné en la regla. Las reglas tienen evolución y complicidad. Para eso vamos a hablar de este tema que es estableciendo límites por medio de los contratos. Para colocar límites es necesario tener en cuenta en primer lugar la edad de los niños. A menor edad, ante más pequeño sea el niño, menos cantidad de límites. Entonces, generalmente son límites de espacio o de conductas, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedes tomar cuchillo, ¿no? Por lo que debemos concentrarnos en los primeros años en lo que es verdaderamente esencial. No podemos pretender que un niño, mmm, ¿qué le digo yo? No ponga los codos sobre la mesa, porque lo que primero tiene que tratar de hacer es comerse todo lo que le sirvió en el plato. Esa norma de urbanidad de no poner los codos sobre la mesa vendría como a los 7 años, pero antes no, más pequeño es cómete lo que se te sirvió, ¿no? Por ejemplo. Eh, y entonces ver qué es lo realmente esencial. A medida que los niños van creciendo, se puede ir incrementando tanto el número de límites como de acuerdo pues a su edad y también a la personalidad del niño, a las faltas que vemos frecuentes y vamos haciendo más complejo el límite, ¿no? El medio en el que el niño se desarrolla es muy importante para saber qué límites fijamos. Entonces, supongamos, para muchas mamás que trabajan, que todo el día están en la calle, que no es que sean malas mamás, son mamás admirables, porque trabajan. Las que se quedan en casa también son admirables, pero no son mejores mamás. Nadie puede hablar de una mamá que trabaja y pensar que es una mala mamá. O sea, le aseguro que nadie trabaja por acabar la ropita vieja que tiene en la casa. Todos trabajamos porque necesitamos. Entonces, una mamá que trabaja, y yo conozco papás que han tenido que criar sus hijos así, papás y mamás que han tenido que criar sus hijos así, es de, ustedes a los 7 años tienen que salir a la escuela. Entonces, se van a ir con sus hermanos, así, agarrados de la mano, y esto es lo que tienen que hacer. El medio que le rodea, por ejemplo, yo conozco niños que se han criado en el centro de la Ciudad de México y que han tenido que ir solos a la escuela. Y es como, no pueden irse por esta calle ni por esta calle y la vecina, la señora de la panadería, la señora de la tienda los va a ver cuando ustedes pasen y tienen que saludarla para que yo sepa que pasaron por ahí y tienen que ir con el uniforme puesto y tienen que hacer esto y entonces es mucho más complejo la regla que se le está poniendo al niño. El límite que se le está poniendo al niño porque ya es cómo tiene que ir vestido, cómo tiene que caminar, por qué calle, si puede o no establecer charla, etcétera. Pero esa mamá no está poniendo esa regla porque sea mala, está poniendo esa regla, ese límite porque es necesario para la seguridad de su hijo. Y ninguna mamá podría ni decir, es el colmo que tú dejes a tu niño de 7 años irse solo a la escuela. No hablemos si no conocemos la realidad de esa mamá. Hay mamás que trabajan hasta doble turno para poder sostener a sus hijos. Entonces no podemos juzgar las reglas de cada hogar, o sea, tenemos que entender. Las reglas tienen mucho que ver con la personalidad de la familia en la que estamos. Si yo tengo una empleada del servicio, a lo mejor la empleada del servicio tiende la cama, pero lo que sí le puedo decir a mis hijos es, de ninguna manera la empleada les va a recoger la ropa que esté tirada, o de ninguna manera ustedes van a referirse a la empleada de, oiga, fulana, tráigame o deme, ¿no? Sino, por favor, deben dar las gracias. O sea, yo pongo las reglas de acuerdo a las condiciones específicas
¿no? Y obviamente a la edad del niño. Entonces, al principio, por ejemplo, como pedir por favor, dar gracias, no es una regla que a un niño de 2 años se le ponga, porque todavía al niño de 2 años lo que es no tocar los contactos de la luz, no coger cuchillos, porque necesitamos preservar su vida. Pero ya a un niño de 2 años sí le puedo mostrar, decir, mira cómo se dice gracias, buenos días, y no le estoy poniendo la regla, sino le estoy enseñando un comportamiento. Pero ya a los 4 años le puedo decir, cuando pides las cosas tienes que pedirlas por favor. Si no quieres comer más, no gracias, ¿ok? Eso lo vamos enseñando primero y luego se vuelve regla, por ejemplo. En segundo lugar, se debe tener en cuenta los valores o las prioridades familiares, ya que esto da la dirección a los límites que vamos a colocar. Por ejemplo, en un hogar cristiano probablemente se desee inculcar en los niños una obediencia a Dios como uno de los principales valores, por lo que la primera regla tendrá que ver con este aspecto, ¿no? Entonces, si Dios nos dice que no mintamos, no vamos a mentir porque Dios dice que no mintamos, ¿no? Si queremos ser agradecidos con Dios, vamos a dar gracias por la comida. Entonces, nosotros les explicamos, por ejemplo, acá en la escuela, a los niños les decimos, si ya oramos por la comida, lo que está ahí te lo vas a comer. Salvo que estés enfermo. Pero si es que no me gusta esto, entonces háblalo con tu mamá, pero en la lonchera no se debe ir. Lo dimos gracias y no lo vamos a desperdiciar. Entonces, depende en muchos casos, como les digo, de los valores o en todos los casos de los valores que queramos inculcar. Por último, al fijar los límites y las reglas se debe propiciar la participación de los hijos siguiendo el siguiente proceso. Cuando los niños son pequeños se debe explicar el límite y qué beneficios le va a traer cumplirlo, ¿no? O sea, no vas a, por ejemplo, no vas a dejar comida en el plato. Y si no dejas comida en el plato, tienes la posibilidad de pedir a media tarde un postre. Pero si dejaste comida, no. Eh, ahora, también si hay riesgos al no cumplirlo, no sé, si tú me dices mentiras, no te voy a volver a creer, no voy a aceptar lo que tú me propongas, por ejemplo, ¿no? Cuando el niño ya tiene conciencia moral, es decir, a partir de los 6 o 7 años, se le establece el límite y luego se le pregunta qué beneficios cree que le va a reportar ese límite o pues qué riesgos si no lo cumple. O sea, de pequeño yo se lo digo y ya hacia los 6 o 7 años yo lo debo llevar a reflexionar a que él me lo diga. Cuando llega a la pubertad, es decir, 10, 11, 12 años, ¿no? Dependiendo del grado de desarrollo, antes de que el padre lo comunique al límite al hijo, le propondrá una serie de beneficios que podría tener o riesgos que debería evitar y luego le preguntará, para alcanzar esos beneficios que te acabo de decir, o para evitar los riesgos de los que te acabo de hablar, ¿cuál crees que debe ser el límite que debes tener? Entonces, por ejemplo, para poder salir con tus amigos, para que puedas jugar videojuegos, eh, para que evites perder el año, para que evites tener que presentar un examen extraordinario, ¿qué regla o qué límite debes cumplir? Ah, no, pues que primero debo hacer mis tareas y estudiar. Ah, bueno, entonces de acuerdo a la respuesta, iremos dialogando y diciendo, ok, sí, o sea, el límite que me estás diciendo que de estudiar sí está muy bien, pero estudiar todos los días hasta qué horas o cómo, ¿no? Y vamos entonces elaborando a partir de lo que él da, porque ya al niño le estamos dando la información de estos riesgos, evitar estos riesgos y alcanzar estos beneficios, entonces el niño ya tiene un entrenamiento en cómo se establece la relación de regla, beneficios y riesgos. Entonces, de esa manera el niño no se siente vulnerable, no se siente atacado, no siente que es el papá o la mamá quien quiere abusar de él, que es un incomprendido y que es un pobrecito, sino que es una persona que tiene la capacidad de pensar y que él mismo sabe que es necesaria la regla.
Cuando se tiene un adolescente en casa, el padre debe plantearle las situaciones que están aconteciendo y lo que podría suceder si, y se le pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el límite que se debería colocar y para alcanzar estos beneficios o evitar estos riesgos, ¿no? Digamos que aquí ya es un poco más de situacional, ¿no? O sea, ok, mira, tú sabes cómo están en este momento las desapariciones de jovencitas y jovencitos. Sabes también que pues estás en una edad en que no debes perder ningún año porque si lo pierdes pues te vas a atrasar para la universidad. Eh, y por otra parte sabes que pues ya estás en edad en que puedas tomar un curso de manejo y a lo mejor que yo te saque un permiso de conducir. ¿Qué regla y qué sanciones o beneficios debería tener alrededor de esta situación? Entonces el niño va a decir, bueno, pero los adultos decir, bueno, mira, pues yo sé que entonces es que yo debo estudiar, que si va a salir debo pedir permiso, que si me prestan el coche debo reportar hacia dónde voy, que no puedo manejar a exceso de velocidad, entonces, pues ya sé que si no cumplo me van a quitar las llaves del coche y que probablemente me van a quitar los permisos, entonces él ya elabora no solamente el límite, sino identifica límites el límite, sino que también identifica beneficios y riesgos, simplemente en un análisis situacional. Cuando nosotros propiciamos la participación controlada del hijo, se le permitirá ir desarrollando una cosa que se llama criterio propio, pero dentro de ese marco familiar, el cual le va a permitir asumir posturas, tomar decisiones de acuerdo con su entorno familiar. Y vaya que esto es importante, tener criterio. Vaya, estamos en una situación donde la gente no tiene criterio, donde la gente adolece completamente de criterio. Entonces elegimos un presidente porque es guapo o porque habla de esta manera o porque no le tiene miedo a nada, pero ni siquiera sabemos cuál es su plataforma, no sabemos sus planes, sus proyectos, no tenemos en cuenta, porque no tenemos criterio, por ejemplo. O escogen una carrera porque en esa no ven matemáticas. A mí, a mí me ha tocado escuchar chicos que dicen, no, pues voy a estudiar gastronomía porque ahí no veo matemáticas. Y no es tan pesado. Entonces, no tienen criterio porque nunca su familia se empeñó en desarrollar ese criterio. Y el desarrollar criterios, irlos entrenando, ¿no? Mira, te pongo este límite porque hay estos riesgos y porque hay estos beneficios. Si no cumples, corres estos riesgos. Si cumples, tienes estos beneficios. Y cuando va creciendo, bueno, entonces para que tengas estos riesgos, para que evites estos riesgos y estos beneficios, ¿cómo debe ser la regla? Esta, bueno. Y así lo voy a hacer crecer. Entonces, cuando llega a la adolescencia tardía, ya el muchacho sabe qué tiene que hacer, por qué va a ver esa película, por qué no, por qué se puede tener este tipo de novia o novio o por qué no, porque ya desarrolla algo que se llama criterio, no por prohibición, sino por criterio. Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente cumpla con los contratos, con los acuerdos a los que lleguemos en los contratos? Pues para que los contratos se puedan hacer cumplir deben incluir consecuencias y las consecuencias las tienen que pagar. Y en esto las mamás somos un poco culpables porque muchas veces doblamos las manos muy rápido con los hijos. Y entonces, no, pues sí, le había dicho que era un mes sin celular, pero como se ha portado bien, van a ser 3 semanas. No, era un mes y era un mes. ¿Ok? Eh, y pues obviamente tendrán que incluirse ahí. Mira, estas son las consecuencias que tendrán que enfrentar en caso de que se sobrepasen los límites. Además, el contenido del contrato debe ser conocido en su integridad, tanto por los papás como por los hijos, ¿no? Y debe estar por ahí escrito para que a nadie se le olvide. O sea, de preferencia colocado en el estudio, en la cocina, donde todo el mundo lo pueda ver. En segundo lugar, para hacer cumplir los contratos, se debe tener en cuenta que cuando se sobrepase el límite, sin sermones, sin escándalos, sin gritos, se le debe pedir a quien
hizo esto, a quien sobrepasó el límite, que lea el contrato y que identifique la consecuencia y la suma. Entonces ya tendemos a niños llorando y diciendo, no, es que no, no. Debemos evitar a toda costa el conflicto, la ira, la gritería, ¿no? Y más bien, de una manera muy tranquila, generar que la persona cumpla con la responsabilidad. Esto lo sabías, tú sabías que te iba a pasar esto es lo que va a pasar, no es apelable, punto. Después de que llores y de que te sientas mejor, de todas maneras vas a cumplir con la consecuencia, ¿no? Es importante persistir hasta que lo establecido en el contrato se convierta en un hábito diario de la vida familiar. Porque no, pues es que sí, yo ya a mis hijos le puse una sanción por eso y alguna vez lo tratamos de hacer, pero después lo dejamos de hacer. No, pues que si después lo dejó de hacer, ya dejó de ser un hábito familiar. Entonces, no sirve. Ahora, advertencia a los papás. No basta con que confiemos, debemos inspeccionar. Recuerde, la confianza es un sentimiento. Yo confío en alguien, pero la inspección o la evaluación es una responsabilidad. Y sentimiento y responsabilidad no son iguales. No es que porque confío en ti no te reviso. No, si debo confiar y revisar. Henry Brandt tenía un proverbio, decía, las personas no hacen las cosas cuando tú esperas que las hagas, sino cuando las inspeccionas. Los padres entonces deben confiar en sus hijos, en su bondad, en su capacidad, en su sinceridad. Sin embargo, aun que estén eh, eh, desarrollando su criterio y sean muy responsables y todo, pues yo debo estarlos revisando y entonces debo estar supervisando permanentemente, de tal manera que me dé cuenta que sí lo hacen bien, que sí tienen ese criterio, que sí cumplen con esa responsabilidad. L- eh, lo que al principio debe hacerse desde el comienzo, no simplemente como una reacción a un error de un hijo, entonces no llevaste la tarea de la escuela, entonces ahora sí te reviso todos los días la tarea. No es que es algo que tú me tienes que pasar todos los días para ver que hayas hecho la tarea, punto, ¿no? Y entonces esto le permitirá al hijo sentirse cómodo ante la inspección, porque ya se volvió algo de rutina. No tengo que demostrarle a mi mamá que hice la tarea, sino que en mi casa siempre se muestra la tarea cuando terminé, punto. Al ver a los hijos responsables y con un buen criterio, podemos espaciar la supervisión, pero nunca la supervisión debe desaparecer. Ahora vamos a hablar de contratos especiales. Mire, la crianza es un proceso con muchas etapas, ¿no? Cuando el padre cree que ya se mueve como pez en el agua, con toda seguridad en el grupo de infantes, entonces el niño ya te crece, ya es un niño escolar, ¿no? Cuando ya se mueve con toda, ya se sabe todo lo que un escolar puede hacer, entonces ya se te vuelve adolescente. Cuando ya aprendes a lidiar con el adolescente, pues ya se te volvió un adulto, ¿no? Y cuando ya lidias con el adulto, pues se fue de tu casa. Entonces, siempre el padre está como un poquito atrasado, ¿no? Un padre responsable se prepara oportunamente para los cambios que vendrán en cada etapa. O sea, si yo ya sé que mi hijo se está aproximando a la adolescencia, pues tengo que prepararme para las reglas que vendrán cuando sea adolescente. La mejor manera de hacerlo es diseñar contratos específicos para áreas que se puedan convertir en conflictivas. Por ejemplo, relaciones con el sexo opuesto, conducir un vehículo, salidas, mmm, no sé, rendimiento escolar, ¿sí? Si yo veo esas áreas específicas, puedo hacer contratos específicos para edades específicas incluso. Tenemos que entonces tener en cuenta que la familia es un organismo vivo, un organismo que en realidad requiere que nosotros demos lo mejor, requiere que nosotros nos consagremos a invertirle tiempo a que funcione y funcione bien. Le voy a poner un ejemplo. Para mucha gente, este ejemplo va a ser comprensible si alguna vez han tenido un curso de inducción en su trabajo
Y hay empresas donde te muestran desde la misión, la visión, los objetivos corporativos, el organigrama, te hacen ver los manuales de funciones y de procedimientos, te hacen ver los documentos que vas a manejar, todos los formatos, te ponen a ensayarlos y te muestran toda la estructura que ellos diseñaron para cuando tú llegaras ahí. Entonces, si yo voy a ser asistente de gerencia y yo manejo, por ejemplo, eh, memorandos para informes a personal, memorandos para producción, memorandos para ventas, entonces yo ya tengo y ya sé cómo los manejo porque ya me dieron un curso de inducción sobre eso, pero ya me explicaron en qué cree la compañía, cómo es la compañía, ya tengo una estructura. Entonces, estas empresas tienen menor rotación de personal porque están tan estructuradas que la gente que llega y que fue seleccionada en principio, fue seleccionada de acuerdo a unos objetivos, a unos valores y a un cargo que iba a desempeñar. Y ya todo eso está diseñado y ya entonces el seleccionador de personal tiene claro qué necesita esa persona para estar ahí. Pero en segundo lugar, cuando ya está en el curso de inducción, si supongamos que pasó desapercibido en la selección de personal, pero cuando llegó a la siguiente etapa, que es el curso de inducción y la persona pues dijo que era súper organizado, pero lo vemos que revolca todos los papeles, que no sabe qué está haciendo y a pesar de que se le enseña no lo hace bien, pues ya nos queda. Entonces, estas personas, la que se quede es porque realmente va a estar bien en ese cargo. Y entonces tienen menos rotación de personal, su personal es más calificado, etcétera. Así son las familias. Si nosotros tenemos previsto todo el esqueleto sobre que nuestra familia va a ir añadiendo cada episodio de su vida, entonces nuestra familia va a ser estable, estructurada y sin caos. No podemos quejarnos de las manifestaciones, de los abusos de poder, no podemos quejarnos de nada de eso si nosotros como padres, como madres, no nos tomamos el trabajo de hacer contratos familiares. Si necesitas ayuda al respecto, no olvides escribirme. Mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx o mandarme un WhatsApp. Estoy en Ciudad de México y mi celular es el 5518-508627. Igualmente puedes contactarme por Face y mandarme un inbox. Mi Face es Yolanda Copete y estoy para servirles. Ha sido una bendición estar con ustedes. Y pues me gustaría muchísimo que las personas que nos han visto, pues participaran en decirme sobre qué tema quiere que conversemos. Para el nuevo ciclo estoy a 2 temas de terminar el ciclo de la familia. Y me gustaría tener un programa de preguntas y respuestas en Zoom, en vivo, en un Zoom, en la plataforma de Zoom, sobre lo que quieran preguntar sobre la familia, por ejemplo, que es un tema, o si quieren sobre los adolescentes, o sobre el tema que ustedes gusten, déjenme ahí una sugerencia. Espero sus comentarios al final de este video o envíeme alguna comunicación por los medios que le he suministrado. Ha sido una bendición estar con ustedes, les amo un montón y nos vemos el próximo jueves a las 12:30. Y recuerde, este es su canal. Así que si puede dejarnos un me gusta, si puede compartir este video, invitar a otros a que participen en este video, en este canal, sería una gran bendición. Y no olvide dejarme sus comentarios. Para mí son muy valiosos. Nos vemos pronto.